expandiendo. Es por ello que la presentación de hoy tiene como objetivo dar a conocer la modelación matemática para predecir la evolución del COVID-19. Para hablar de este tema nos acompaña un gran invitado, el doctor Patricio Cumcille. Patricio se presentó como segundo expositor del ciclo de charlas el miércoles 29 de mayo, pero por motivos de error de conexión tuvimos que suspender. No sé si a lo mejor alguno de los auditores se acuerda de eso, pero ya está de vuelta y hoy lo vamos a escuchar. Patricio actualmente es profesor asociado del Departamento de Ciencias Básicas de nuestra facultad e investigador asociado en el Centro de Biotecnología y Bioingeniería en la Universidad de Chile. Su línea de especialización principal es la modelación matemática y simulación computacional de sistemas biológicos complejos. Hoy nos expondrá predicciones de la expansión del COVID-19 en base a modelos matemáticos epidemiológicos. Saludamos y le damos la bienvenida a Patricio Cumcille. Bien, muchas gracias por esa introducción. Bien, entonces vamos a partir la charla un poco hablando dando una breve introducción al tema. ¿Ah? Y bueno, la verdad tenía la duda de si poner esta parte del estado del arte, pero al final, porque se ha trabajado demasiado en realidad en este tema, porque es un tema candente en este tiempo, y al final opté por mostrar un grupo muy reducido de trabajo. O sea, no puedo abarcar, en ningún caso puedo abarcar ni siquiera los trabajos principales, así que voy a mostrar algunos trabajos que se han hecho en Chile solamente. Y para luego nos vamos a adentrar en propiamente tal, en la modelación matemática, y les voy a, para posteriormente mostrarles algunas predicciones, ¿ah? Y bueno, y alguna perspectiva y conclusiones de este trabajo. ¿Ah? Bien, entonces, primero partir hablando de la utilidad de la modelación matemática. La utilidad, básicamente, la utilidad de los modelos matemáticos es para poder cuantificar variables de algún sistema de la vida real. En este caso específico, los modelos matemáticos ojalá quisieran estimar la necesidad, por ejemplo, de hospitalización y o tratamiento en las unidades de cuidado intensivo, ¿ah? debido a esta pandemia. Y en ese sentido los modelos son una herramienta útil para planificación, ¿ya? Para primero interpretación del resultado y luego interpretación, ¿vale? Ahora, en la actualidad se disponen de algunos modelos para poder calcular estas cuestiones, ¿ah? Cuánto, insisto, por ejemplo, las camas UCI requeridas, por ejemplo, existen alguna herramienta, pero son pocas aún, porque la mayoría de los modelos están en fase de desarrollo, ¿ya? Ahora, ¿hay alguna transferencia tecnológica? O sea, ¿hay alguna construcción, una transferencia hacia tecnología de esta modelación? Porque la modelación es como la parte, digámoslo así, científica, y estos modelos hay que aterrizarlos, hay que tomarlos y llevarlos a la práctica de alguna manera, y para eso se realiza, o aquí la palabra clave es la transferencia tecnológica, que es lo que a mí me gustaría, digamos, hacer prontamente. Bueno, para ahí, digamos, intervienen ingenieros informáticos e ingenieros de software, en el sentido de que los resultados de la modelación, en algún sentido, hay que incorporarlo a un software para que puedan usar las personas, y ojalá las personas que tomen decisiones, ¿se fijan? Bueno, aquí les dejo algunos links que por razones de tiempo no voy a ingresar, pero por ejemplo aquí ustedes cuando ya tengan la presentación van a poder hacer clic donde dice ver, por ejemplo, aquí ustedes pueden hacer clic allí y los dirige a un sitio donde, por ejemplo, aquí hay una calculadora, una calculadora, digamos, del COVID-19 que les permite cambiar algunos parámetros y en base a ciertos modelos, que es más o menos lo que yo les voy a mostrar ahora, les permite ver los resultados. ¿Ah? De eso se trata más o menos eso, digamos. ¿Ya? Entonces, bueno, la aplicación de las matemáticas, para contar un poco la historia de esto, la aplicación de las matemáticas a la epidemiología data del siglo XVIII,
cuando Daniel Bernoulli publicó un pequeño tratado sobre la epidemia de peste, que en ese entonces estaba, digamos, eh, sobre Europa. Ahora, no va a ser sino en el siglo pasado, y debido al éxito que tuvo las matemáticas, el éxito rotundo, hay que decir, que tuvo las matemáticas y la física, va a ser recién el siglo pasado que florece la aplicación de los métodos matemáticos en la biología también. ¿Ah? Primero floreció digamos, la aplicación de las matemáticas en la física, siempre estuvo aparejado con la física, pero ahora la biología son fenómenos bastante más complicados, porque lo que sucede en la biología es que no son fenómenos exactamente reproducibles, ¿cierto? ¿Ah? O no son cosas que uno puede predecir de manera tan exacta, por lo tanto costó más que se desarrollaran los métodos matemáticos en ese sentido, ¿vale? Ahora, la primera observación que fue rápidamente puesta en términos cuantitativos, en términos matemáticos, es que las enfermedades infecciosas se transmiten por contacto entre un individuo susceptible de adquirir la enfermedad, y un individuo que ya está infectado, ¿ya? De hecho, a principios del siglo XX, recién este personaje, Hammer, formuló una ley que se llama la Ley de Acción de Masa, que establece que el número de contactos infecciosos, es decir, aquello que produce la enfermedad, por unidad de tiempo, es proporcional al número total de contactos entre los individuos infecciosos y los individuos sanos. Eso se llama, digamos, la acción de masa, porque en el fondo lo que dice es que mientras más individuos infecciosos hayan, o sea, infectados hayan, más se van a contagiar los sanos. O sea, es proporcional. El número de contactos infecciosos es proporcional, por unidad de tiempo, es proporcional al número total de contactos. ¿Ya? Más adelante, un poco más adelante, Ross formuló un modelo matemático sencillo para poder apoyar su argumentación de que para erradicar el paludismo bastaba con disminuir la población de mosquitos a un nivel bajo, sin necesariamente matar a todos los mosquitos, sino que bastaba con disminuirlo como para que no transmitieran el paludismo. Precisamente porque la infección es proporcional, en el fondo la tasa de infección es proporcional al contacto entre los individuos infecciosos. Entonces, si tú matabas a los mosquitos, podías eliminar en el fondo el paludismo, ¿vale? Posteriormente, el año 1927, y aquí empieza la historia moderna de los modelos epidemiológicos, el año 27, Kermack y McKendrick formularon, recién en el año 27, se fijan, Kermack y McKendrick formularon un modelo matemático bastante general y complejo para describir la epidemia de peste que sufrió la India en 1906. Kermack y McKendrick son británicos, y como ustedes saben, bueno, Inglaterra o el Imperio Británico siempre tuvo de hace muchos siglos, que tiene harta influencia sobre la India, ¿cierto? Y ahí, de hecho, eso, como les decía, marca el punto de partida en el estudio moderno de los modelos epidemiológicos. Entonces, vamos a hablar un poco de eso, de hecho. Vamos a hablar específicamente de los modelos que desarrollaron Kermack y McKendrick. La teoría que ellos desarrollaron es lo que origina el denominado modelo CIR, por la sigla, que se refiere a susceptibles, infectados y retirados o recuperados, ¿ya? Que se basa en ecuaciones diferenciales que describen la dinámica de los contagios de una población cerrada con N individuos, que inicialmente son todos susceptibles a un patógeno, a un virus en este caso, ¿cierto? Que a partir de un infectado inicial van contagiándose a una determinada tasa o velocidad y pasando a ser infectados, ¿ya? Esa es la variable I, ¿cierto? Tras un periodo de enfermedad activa, los infectados pasan al estado de retirado, o sea, se recuperan y ya no siguen contagiando, o bien fallecen, ¿ya? Por lo tanto, la población susceptible, digamos, a medida que los infectados se van retirando, entre comillas, la población susceptible va disminuyendo hasta que ya no se producen más contagios. Bueno, esa es la idea matriz, la idea básica de los modelos CIR, ¿ya? Que es la teoría que se origina, como les digo, por estos matemáticos, Kermack y McKendrick, ¿vale? Bueno, ahora, ¿cuáles son los problemas de la modelación epidemiológica y de todos, en general, de todos los modelos? El problema de los modelos es básicamente que hay incertidumbre en los datos. En todo fenómeno biológico hay incertidumbre, más aún en ustedes han visto que los datos han ido cambiando constantemente, la forma de contabilizar, por ejemplo, los infectados, en este caso. Entonces hay incertidumbre en los datos, ¿ya? En general en este caso específico son poco fiables, se revisan y
y van cambiando retrospectivamente, ¿cierto? Por lo que los modelos tienen también que ir cambiando, tienen que irse adaptando a los datos de alguna manera. O sea, no se pueden aplicar en tiempo completamente real, sino que en tiempo semi-real, ¿ya? Bueno, sin embargo, por muy incierto que sean los resultados de los modelos, es mejor eso a no tener nada, porque en realidad, como hay que tomar decisiones rápidamente, lo mejor es hacerlo con una luz tenue, como dice acá, que da los modelos a hacerlo completamente a oscuras. Bueno, ahí está, en todo caso, también está la experiencia de los epidemiólogos que hay que tomar en cuenta, que eso obviamente es muy importante. Pero si no tuviéramos eso, la modelación es una herramienta que permite dar alguna idea de lo que está pasando en un sistema biológico en particular, ¿ya? Bueno, la gran pregunta es cómo y cuándo podremos aplanar la curva de contagio, que es la curva de nuevos casos diarios, y dilatarla en el tiempo. ¿Para qué? Para no colapsar los recursos hospitalarios, en particular para no colapsar las camas UCI y los respiradores mecánicos, ¿cierto? Entonces los modelos pueden ayudar a prever, en ese sentido, las necesidades de ampliación de los recursos, porque uno podría prever cuántos hospitalizados van a haber, por ejemplo. ¿Ah? Y cuántos hospitalizados en las unidades de cuidado intensivo podrían haber. Ahora aquí, digamos, en ese sentido, un buen ejemplo es el modelo disponible desde el principio de la pandemia para los hospitales, diseñado para los hospitales de Pensilvania, que ustedes pueden hacer clic acá, y donde también uno puede manipular los parámetros, por ejemplo, el tamaño de la población que uno está estudiando, puede manipular parámetros también como el número de camas disponibles, etc. Y ahí hacen algunas estimaciones bastante interesantes. Uno no sabe lo que hay detrás necesariamente, pero yo sospecho por la forma en que muestran las cosas, sospecho que están los modelos epidemiológicos también detrás. De ahí entonces la importancia de estudiar estos modelos, ¿se fijan? Bueno, los modelos tienen dos etapas. ¿Ah? La aplicación de los modelos, porque si los modelos no se aplican, quedan en el fondo si la matemática no se aplica, quedan letra muerta, y yo por lo menos soy partidario de la aplicación de las matemáticas, ¿ya? Eso es muy importante, porque en ese sentido, a mí de hace muchos años ya, siempre tuve esa inquietud, y por eso me dedico a este tema, de hace muchos años que yo me dedico al tema de cómo aplicar las matemáticas. Para mí eso de hacer ciencia por hacerla, sin ningún propósito, no es necesariamente lo más correcto. Bueno, ese es mi punto de vista al menos, ¿ya? Ese es mi punto de vista, ¿ya? Ahora, entonces, la aplicación de los modelos, que es muy importante, tiene dos fases, una fase de ajuste y la otra de predicción. En la fase de ajuste se determinan qué funciones o qué valores de los parámetros de esas funciones son compatibles con los datos observados, ¿ya? O se ajustan, o de tal manera que los modelos se ajusten a los datos observados. Ahí se puede incorporar, obviamente, si uno no... Es siempre mejor conocer algo antes que no conocer nada del sistema. Se puede conocer el sistema, se puede conocer este sistema en particular a través de la información biomédica que existe, por ejemplo, el tiempo de incubación del virus, que se sabe que es más o menos 5 días, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese tipo de información se puede incorporar en los modelos, sin tener que calcularlo mediante el proceso en sí de modelación. Y la otra fase es la predicción, es que una vez elegido el modelo que mejor se ajusta a los datos pasados, a los datos que ya uno calculó, ¿cierto? Se utiliza para simular o predecir la evolución de los casos futuros. Esa es la importancia justamente de la modelación. Bajo distintos escenarios de intervención, en este caso, por ejemplo, cuarentenas parciales o totales, o la aplicación masiva de test PCR, que permitiría decir que los datos de individuos infectados son más o menos fiables, porque mientras más uno aplique los tests, más fiables van a ser los datos justamente sobre los individuos infectados. Vamos a volver a ese tema prontamente, ¿ya? Ahora, bueno, justamente el gran problema es que no podemos asegurar que los parámetros que hemos calculado en la fase de ajuste seguirán teniendo el mismo patrón en el futuro cuando uno hace la predicción, ¿cierto? Porque los escenarios pueden cambiar, ¿cierto? Ese es el tema. Y bueno, y ahora paso a un breve estado del arte en Chile, en realidad muy breve, porque hay muchos trabajos dando vueltas sobre la temática, pero primero partir
o sea, igual había que decir algo sobre estos trabajos, digamos. Entonces, voy a partir por lo que está haciendo el Centro de Modelación Matemática que de la Universidad de Chile, que es donde yo me formé, ¿ya? Junto con el grupo de modelación de la Universidad de Valparaíso y el Centro de Epidemiología y Políticas de Salud de la Universidad del Desarrollo. Ellos han trabajado desde el inicio de la pandemia en Chile en reportes prácticamente mensuales, cuyos resultados pretenden básicamente estimar la cantidad de camas UCI que se van a requerir y simular diferentes escenarios de apertura posible, por ejemplo, de la actividad docente. ¿Qué pasaría si los alumnos vuelven mañana, por ejemplo, vuelven este lunes al colegio? ¿Qué pasaría con la pandemia? O si se abre la actividad económica, ¿qué pasaría con la pandemia? Y así. Por cierto que estos tipos de modelos que incorporan estos escenarios son bastante complejos porque para poder incorporar, por ejemplo, ¿qué va a pasar con la actividad docente? Bueno, los modelos tienen que tener estructuras de edad, porque no es lo mismo un individuo que ya no va al colegio que un individuo que va al colegio. Entonces los modelos tienen que estar estructurados en edad, en rangos de edades, en rango etario, para poder, por ejemplo, ver qué va a pasar con la actividad docente. ¿Se fijan? Entonces, en ese sentido, los modelos con estructuras de edad se vuelven bastante complejos. Bueno, aquí también van a tener el link donde pueden ir ustedes a los reportes casi, que son, como les digo, prácticamente mensuales que tiene este grupo de investigación, ¿ya? Bueno, y lo otro lo menciono solamente porque alguien en la primera charla que hubo, la primera charla que fue del colega del Departamento de Estadística, Manuel, ¿cierto? Alguien mencionó el trabajo de Pastén y Castillo, ¿ah? Que ellos, que son de la Universidad Católica, y ellos estudian un modelo en tiempo discreto, pero con fines divulgativos, básicamente, que es lo que yo estoy haciendo ahora, un fin netamente divulgativo. En realidad, en ese trabajo, que ustedes pueden hacer clic acá, se fijan sobre el nombre, y ahí les va a aparecer el link al trabajo. En realidad, ellos estudian un modelo en tiempo discreto y no hacen predicciones. Vale decir que ellos hacen solamente simulaciones. No es lo mismo simulación que predicción. ¿Ah? Simulación la pueden hacer, en el fondo, a ver, ¿cuál es la diferencia? La simulación es cuando ustedes toman un valor cualquiera, un conjunto cualquiera de los valores de los parámetros y y ustedes calculan lo que arroja el modelo como resultado, pero no necesariamente eso es una predicción. ¿Por qué? La predicción es aquella que, en base al ajuste de los datos, o sea, ustedes encontraron los parámetros del modelo que mejor se ajustan a los datos, ¿ah? Y en base, si con esos parámetros ustedes hacen simulaciones, bueno, esas simulaciones con esos valores de los parámetros son predicciones, porque son los parámetros que mejor ajustan el modelo a los datos. ¿Se fijan la diferencia? Esa es la diferencia fundamental. Entonces, ellos lo menciono solo porque alguien lo mencionó como que era un trabajo importante, sí, importante para fines divulgativos, pero no hacen predicciones, sino solo simulaciones, ¿ya? Tomando como base la tasa de infección obtenida mediante regresión de un modelo exponencial linealizado. O sea, y modelo exponencial, sabemos que un modelo exponencial, como mostró en la charla anterior el colega del departamento de matemáticas, Salomón, modelo exponencial no es lo mejor que hay, porque el modelo exponencial simula bien lo que pasa al principio de la expansión de una pandemia o al principio del crecimiento de un determinado fenómeno biológico, pero no simula bien qué pasa, por ejemplo, la etapa actual que estamos, ¿ya? Entonces no es una verdadera simulación, pero lo menciono, como le digo, porque es interesante, está bien explicado, es bien pedagógico, ¿ya? Y el otro trabajo que es muy interesante, y aquí ya finiquito, en el fondo, este breve estado del arte del trabajo de Navas y Vergara Hermosilla, que aquí pueden cliquear, y eso les dirige al trabajo. Todos estos trabajos están escritos, bueno, la mayoría están escritos en castellano, eso es lo importante. Los trabajos del Centro de Modelación Matemática están escritos la mayoría en inglés, ¿ya? Sí, sí, ya vamos a ir sobre el número reproductivo, pero en realidad todos estos modelos permiten calcular eso, efectivamente. Pero ya vamos a eso, ¿ya? Todos estos trabajos, entonces trabajo de Navas y Vergara Hermosilla, consideran los casos sintomáticos reportados y asintomáticos que no han sido reportados, tratando de estimar la cantidad de casos no reportados, usando una variante del modelo CIR que considera los casos no reportados, U por la sigla en inglés, ¿ah?
con tasa de transmisión variable, que es ad hoc a la situación de cuarentena que hemos vivido en Chile. ¿Ya? Y utilizan para ello, para justificar que el caso no reportado, ellos no utilizan el enfoque de Baeza Yates, que es un premio nacional de ciencia exacta, es un científico del área de ciencia de la computación y de ciencia de datos, que se llama. Si usted hace clic aquí, esto sobre el nombre de Baeza Yates, los lleva a un video de YouTube que básicamente, no me voy a detener mucho en eso, pero básicamente lo que les voy a contar, la idea principal de eso, es que partiendo de la base, dice Yates, Baeza Yates, partiendo de la base de que los datos están muy subestimados porque se van contabilizando en casos solamente a los casos confirmados por el test PCR, y el test PCR no se aplica precisamente a los infectados asintomáticos, porque los asintomáticos no saben que tienen la enfermedad. Entonces los test PCR, ya una vez que se ha confirmado el resultado del PCR, ahí recién se contabiliza un infectado. Entonces Baeza ahí hace algunos cálculos bien elementales, según yo, y bien didácticos, bien pedagógicos, que muestran que, por un argumento relativamente sencillo, como les digo, que muestran que los casos reales en realidad son el triple, ojo, el triple de los casos informados, ¿ya? Entonces, él ahí justifica con un argumento bien pedagógico, como les digo, ¿ah? Con unas fórmulas que son bastante comprensibles, de hecho, de que hay el triple de casos informados. Entonces, bueno, justamente yo me quiero también tomar de eso para poder trabajar con los modelos que estoy desarrollando, ¿ya? Pero yo partí precisamente por el modelo más básico de todo, ¿ah? Que es el modelo introducido por Kermack y McKendrick en 1927, el famoso modelo SID, susceptible, infectado y retirado, como les decía, cuyas ecuaciones son estas tres. Este es un sistema de tres ecuaciones para cada una de las variables, los susceptibles, los infectados y los retirados, ¿ya? Donde básicamente lo que dice esto es que los susceptibles, bueno, esta es la ley de acción de masa, al lado derecho de la igualdad, en la primera ecuación lo que dice, esto es la ley de acción de masa, que da cuenta de que los susceptibles se van infectando por contacto con los individuos que ya están infectados, de manera que esos individuos pasan a contribuir a una variación positiva, a un aumento de los individuos infectados. ¿Ah? Y bueno, y aquí, y este término con signo negativo, este término con signo menos, da cuenta de, bueno, ese coeficiente gamma, de hecho, el coeficiente de transmisión del estado de los infectados al estado de retirados. O sea, en el fondo, este término de aquí, de la primera ecuación del lado derecho, de la primera ecuación, corresponde a la ley de acción de masa, que dice que básicamente los individuos susceptibles se infectan por contacto directo con el individuo contagiado a una tasa dada por ese coeficiente beta, y donde n es el tamaño de la población en estudio. Y ese término que está con signo menos pasa a tener signo más en la ecuación de los infectados, contribuyendo a aumentar los infectados. Y este término que está con signo menos indica ya el retiro de los infectados a esta fase de retirado, ya sea por recuperación o por fallecimiento. Importante eso, ojo, ¿ya? Y esas son las tres ecuaciones, ¿se fijan? Ahora, ¿cuáles son los supuestos del modelo? Es que un miembro promedio de la población va a hacer suficiente contacto para transmitir la infección con otros beta individuos por unidad de tiempo. Entonces, ese es el significado del parámetro beta, ¿ya? ¿Se fijan? O sea, un miembro va a establecer contacto suficiente con los individuos infectados, con otros beta individuos infectados, por unidad de tiempo. ¿Se fijan? Ahora, los infectados dejan de serlo a una tasa gamma por I por unidad de tiempo, o sea, que es proporcional a los infectados, pero donde la constante de proporcionalidad es gamma, ¿ya? Y el sistema es cerrado, como ya habíamos anticipado, o sea, que la población permanece constante, es decir, que no muere ni nace nadie por causas diferentes de la enfermedad, no muere nadie por causas distintas de la enfermedad, lo cual es una simplificación, lógicamente, pero tiene sentido si consideramos que la dinámica de la enfermedad es mucho más rápida que la de muertes por otras causas, digámoslo así. Por lo tanto, digamos, en ese sentido es razonable, digamos, esa hipótesis, ¿ya? Ahora,
Ahora, en este modelo SIR, que yo llamé modelo SIR básico, o sea, el modelo que no quiere decir que sea fácil la palabra básico, quiere decir que es la base de todo. O sea, es muy importante este modelo porque es la base de todo. Entonces en este modelo de base, bueno, como les decía, esa es la población de individuos susceptibles de infectarse, y en la población de individuos infectados, y R es la población de individuos retirados, ya sea por fallecimiento o recuperación, y N es la suma de estas tres variables que corresponde al tamaño de la población considerada, que es una constante, ¿cierto? Ahora, los parámetros del modelo anterior se agrupan, bueno, básicamente los parámetros son estos dos, beta y gamma, ¿cierto? Beta es la tasa o la rapidez a la cual se infectan los individuos, y gamma es la tasa para la cual los individuos infectados se retiran, ya sea por recuperación o por fallecimiento. Entonces, uno los agrupa matemáticamente en un vector P que tiene dos coordenadas, beta y gamma, correspondiente, como les decía, a la tasa de infección beta, y gamma a la tasa de retiro por recuperación o fallecimiento respectivo. ¿Ya? Ahora, bueno, la variable retirados, como si nos damos cuenta, el sistema es cerrado. De hecho, si sumamos estas tres ecuaciones, este término con signo menos se cancela con este mismo que está con signo más, este término con signo menos se cancela con este mismo que está con signo más, de manera que la suma de las tres derivadas de cada variable es cero, y el que sabe algo de matemáticas sabe que cuando la derivada de una función es cero es porque la función es constante. O sea que la suma de los susceptibles más los infectados más los retirados es cero, implica, la suma de la derivada es cero, implica que la suma de las tres variables es constante, y esa constante es precisamente la suma de las tres variables, el tamaño de la población. ¿Ya? O sea, la población se divide en tres tipos de individuos, los que se pueden infectar, los que ya están infectados y los que están retirados de la infección, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, el R se puede determinar de las otras dos variables, de los susceptibles y de los infectados, por esta fórmula. R es el tamaño de la población considerada menos la suma de las otras dos variables, por lo tanto, podemos considerar solo la ecuación de los susceptibles y de los infectados. De modo que se reduce el sistema a dos ecuaciones solamente, ¿cierto? Y con condiciones iniciales de los susceptibles en el tiempo inicial y los infectados en el tiempo inicial, donde T sub 0, que aparece ahí, ese tiempo inicial T sub 0, es el día donde se inicia la infección, ¿cierto? Ahora fíjense que a pesar de lo simple de este modelo, porque son dos ecuaciones nomás, porque la otra variable se despeja de estas dos, por lo tanto, básicamente son solo dos ecuaciones, ¿cierto? Entonces, y la interacción que hay no es tan compleja porque el producto de las variables, ¿se fijan? S por I, digamos, a pesar de la simpleza, no existe una fórmula analítica de solución, ¿ya? O sea, yo no puedo expresar una fórmula explícita de la solución de S en términos del tiempo, en función del tiempo, e I en función del tiempo. Entonces, lo que uno hace normalmente es un enfoque cualitativo para obtener comportamiento de la solución sin tener que calcularla, porque de hecho no podemos calcularla. No podemos calcularla analíticamente, podemos calcularla numéricamente, eso sí, que ya vamos a entrar en eso. ¿Ya? Ahora, el modelo tiene sentido mientras ambas variables, los susceptibles y los infectados, sean no negativas, ¿cierto? O sea, porque no podemos tener un número de individuos que sea negativo, ¿cierto? Entonces, si el número de susceptibles por el número de infectados se anula, el sistema se acaba, o sea que el sistema es válido en tiempo finito, se dice. Es válido hasta el tiempo en el cual se anulan las variables. Alguna de las dos. La primera es que se anule, ¿se fijan? Ahora, de las ecuaciones se desprende directamente lo siguiente, fíjense. La derivada de S es siempre negativo. ¿Por qué? Porque, bueno, esto es menos beta, que se asume que es positivo, la tasa en la rapidez con la cual se transmite la infección, el N, el tamaño de la población, que es positivo, el S de T por I de T, que son números de individuos, por lo tanto, todo este término es positivo y con el signo menos queda negativo. O sea que la derivada de S es siempre negativa. Y el que sabe el cálculo diferencial sabe que esto implica que la función S de T es siempre decreciente. Es siempre decreciente. O sea que es una función que va a partir en un determinado valor y va a ir disminuyendo constantemente. ¿Vale? Y por otro lado, los infectados, la derivada de los infectados, o sea, la variación temporal del número de infectados significa la derivada, ¿cierto? La variación temporal del número de infectados puede ser positiva o negativa dependiendo del valor de S de T,
¿cierto? O sea, si lo que está aquí entre paréntesis es positivo, significa que la cantidad de infectados crece. En cambio, si este valor de aquí es negativo, el valor que está entre paréntesis es negativo, significa que la cantidad de infectados va a ir decreciendo, ¿vale? Entonces, bueno, como la cantidad, como la variación, como lo susceptible es una función decreciente, ¿cierto? Porque ya vimos que la derivada es siempre negativa, como la función de susceptible es decreciente, entonces en algún momento esto va a decrecer y se va a hacer negativo esta cantidad y por lo tanto los números infectados van a tender a disminuir, sí o sí, ¿ya? Pero ojo con eso, ojo. ¿Cuándo es positiva la variación de los infectados? O sea, ¿cuándo este término de aquí es positivo? ¿Ah? Entonces, la derivada de los infectados, la variación temporal de los infectados es positiva, sí y solamente si lo que está aquí entre paréntesis es positivo, ¿cierto? O sea que si yo lo despejo, eso va a ser positivo, sí, solo si el número de susceptibles es mayor que un cierto umbral dado por la fracción gamma partido por beta por n. Es una fracción del tamaño de la población, gamma partido por beta multiplicado por n. ¿Ya? Si el número de susceptibles supera este umbral, entonces la derivada de los infectados, la variación de los infectados va a ser positiva, por lo tanto, la curva de infectados va a crecer. ¿Ya? Va a crecer entonces si el número de susceptibles es mayor que cierto umbral. ¿Ya? Pero como la función de susceptible es decreciente, bueno, esto no va a ser siempre, no se va a tener siempre que la susceptible van a ser mayor que ese umbral, ¿cierto? En algún momento, dado que es decreciente lo infectado, digamos, en algún momento el número de infectados va a decrecer finalmente y se va a aproximar o va a converger hacia cero. ¿Ya? De hecho, si el valor de los susceptibles inicialmente es menor que su umbral, entonces la derivada de I va a ser siempre negativa e I va a decrecer a cero de inmediato. Y no se va a producir ninguna epidemia. ¿Ya? Si por el contrario, en un caso realista de una infección como esta, si el número de individuos susceptibles en el tiempo inicial es mayor que este umbral, entonces el número de infectados va a crecer porque su derivada va a ser positiva, por lo tanto la función de infectados va a ser creciente, va a crecer hasta alcanzar un máximo donde este paréntesis sea cero, ¿cierto? Donde esta cantidad que está entre paréntesis sea cero, va a alcanzar, la derivada se va a anular y ahí va a alcanzar su máximo. ¿Ah? O sea, ahí es donde se alcanza el pic de los infectados, que llamamos, el máximo, ¿vale? Justo cuando el S es igual a ese umbral, va a alcanzar el máximo. Y entonces comienza de nuevo, ahí ya una vez que llegó al máximo, la cantidad de infectados, la propia de infectados comienza a decrecer necesariamente hacia cero. Porque por lo que dijimos antes, porque el S es decreciente. ¿Ya? Entonces, una vez que el S llegue a ese valor umbral, después se va a hacer cada vez más chico que su umbral y por lo tanto, como ya vimos, si es más chico que su umbral, la variación de infectados va a ser negativa y por lo tanto la curva de infectados va a decrecer hacia cero. ¿Ya? Pero en este escenario, cuando inicialmente la población de susceptible es mayor que ese umbral, el I primero va a crecer y por lo tanto va a haber una infección, va a haber epidemia. ¿Vale? Y de hecho aquí tenemos un escenario donde hay o no hay infección aquí a la izquierda y no hay infección a la derecha. Y lo anterior se resume, todo lo que le hablé anteriormente se resume en un solo importante parámetro, que es lo que se llama la cantidad de el número de reproducción básico. El número de reproducción básico. ¿Ya? El número R sub 0, que es la relación entre la tasa de transmisión de la infección y la tasa de retiro de la infección, se denomina número de reproducción básico, ¿ya? Y mide el número medio de personas a la que cada infectado contagia, ¿ya? Y en relación a lo que mencionaba alguien, el número de reproducción efectivo va a ser igual a este número multiplicado por la población, multiplicado por la fracción de susceptibles, dividido por el tamaño de la población. Entonces básicamente, bueno, este es el número de reproducción básico. Si le multiplicamos por el número de susceptibles dividido por la población, por el tamaño de la población considerada, bueno, eso va a ser el número de reproducción efectivo de la infección. Y si ese número de reproducción efectivo es suficientemente grande, entonces va a haber crecimiento de la infección. Y en cambio, cuando ese número de reproducción
sea suficientemente chico, o sea, si el número R0, por ejemplo, es menor que 1, en un inicio de la infección, entonces no se va a producir infección, se va a extinguir rápidamente la infección. Y en cambio, cuando el número de reproducción básico es más grande que 1, ahí se produce la infección. Entonces, este es un escenario de la izquierda, con el modelo SIR, en un escenario donde el número de reproducción básico es mayor que 1 y ahí se produce infección. Ahí el número de susceptibles parte siendo prácticamente igual al tamaño de la población, considerada, que en este caso es la población de Chile, ¿ya? El número de infectados parte siendo muy pequeño, ¿ya? Pero en la medida que hay contacto a una cierta tasa entre los infectados y los susceptibles, la curva de infectados va creciendo hasta alcanzar un pic, un máximo, y luego, y cuando se alcanza ese máximo, similar, de manera simultánea, la cantidad de susceptibles va disminuyendo porque se van infectando parte de ellos y otra parte de ellos se va retirando de la infección al mismo tiempo, hasta que en el largo plazo la infección tiende hacia cero, o sea, el número de infectados se hace nulo y el número de susceptibles tiende a un valor límite también, y ya no se infectan porque ya se infectaron todos los que tienen que infectarse y los que no se recuperaron o se retiraron por fallecimiento o por recuperación y llegaron a un límite, llegaron a un equilibrio, un punto de equilibrio, ¿se fija? En cambio, cuando el número de reproducción inicial, el número de reproducción básico, digamos, es menor que 1 y partiendo de un número de susceptibles suficientemente cercano al tamaño de la población, ahí no se produce infección, ¿se fijan? Bueno, y esto es dinámico en realidad, porque, como les digo, el número de reproducción efectivo, que es un parámetro muy importante, es el producto entre este número, entre R sub 0, y la cantidad de susceptibles en un tiempo dado, dividido por la cantidad de habitantes de la población, N. De manera que si ese número efectivo es menor que 1, la epidemia se va a extinguir, y si es mayor que 1, la epidemia va a seguir, ¿ya? Entonces, bueno, aquí terminamos la parte de modelación y aquí pasamos a la parte de predicción y simulación, para lo cual me basé en los datos oficiales del gobierno de Chile, del MinSal a nivel nacional. Ahí ustedes después pueden hacer clic para ir para ir al link donde yo extraje los datos, ¿ya? Y he realizado predicciones de la expansión del COVID, ajustando desde el inicio de la pandemia, del 3 de marzo hasta el 21 de mayo. Bueno, el inicio después fue corregido, ¿eh? Ojo, pero en ese entonces, yo como esta charla le iba a dar hace 3 semanas atrás, consideré hasta el 21 de mayo los datos solamente. Y allí los datos oficiales iniciaban el 3 de marzo, después fueron corregidos. Por eso les digo que esa es la dificultad que hay también aquí. Bueno, y esta gráfica representa los datos, por ejemplo, los afectados con síntomas son los circulitos de color azul, que en algún momento, estos son los días, día 1 hasta el día 80, el día 1 corresponde al 3 de marzo, el día 80 corresponde al 21 de mayo, ¿se fijan? Los infectados van creciendo hasta que de repente se disparan, ¿se fijan? Esto estamos hablando del orden de 4.000, ¿se fijan? Infectados. Estos son los infectados asintomáticos, que se empiezan a medir solamente a partir del día 58, o sea, del 29 de abril, alrededor del 29 de abril. Los recuperados, que son esos puntitos que están en color verde, que se empiezan a registrar al día 15 de inicio de la pandemia, porque después de 14 días se considera un individuo recuperado o si es que no fallece, se recupera. Entonces son recuperados los puntitos de color verde. Y las cruces rojas son los fallecidos, que afortunadamente hasta ese entonces eran todavía relativamente pequeños, porque si no ahora sería mucho mayor, ¿cierto? Bien, entonces esos son los datos en los cuales yo me basé. Yo ahora lo actualicé, pero ya tenía lista esta presentación, no la quería modificar porque eso me cambiaba todo lo que hice después. ¿Ya? Entonces yo la tenía lista hasta el 21 de mayo porque la iba a hacer hace 3 semanas la presentación, ¿vale? Entonces, ahora, los métodos de predicción son los siguientes. Se ajustaron los modelos, el modelo SIR en particular, a los datos por la técnica de mínimos cuadrados no lineales, que es una técnica antiquísima, ¿cierto? Que es la que se usa universalmente, para encontrar, es decir, es aquella técnica en la cual uno tiene que encontrar los parámetros de los modelos que minimizan la suma de cuadrados de los errores absolutos, y yo elegí los errores absolutos normalizados, vale decir, elegí
el cuadrado de la distancia entre el dato oficial en el día K de la variable J, por ejemplo, los infectados o los recuperados son dos variables distintas. Ahora, yo consideré para los retirados, consideré la suma de los recuperados más los fallecidos, porque los retirados consideran el modelo CIR, considera los recuperados, los retirados por recuperación o por fallecimiento. Entonces yo consideré la suma de esas dos cantidades en el dato, en esa variable J. Y el subíndice K es el día en el cual se registraron. ¿Ya? Entonces, es la suma de los cuadrados de la distancia entre el dato en el día K de la variable J y la variable J entregada por el modelo en el día K y en el parámetro J. Dado un valor de un parámetro, yo puedo calcular la solución del modelo numéricamente y eso me entrega la solución en el día K de la variable J en ese valor del parámetro P, que resume las dos componentes que son beta y gamma. Beta la tasa de transmisión de la enfermedad y gamma la tasa para la cual los individuos se retiran. ¿Ya? Y menos el dato respectivo en el día K de la variable respectiva. Y dividido por n, el tamaño de la población considerada, todo elevado al cuadrado. Entonces esa es la distancia normalizada, porque dividida por el tamaño de la población, al cuadrado. Suma sobre todas las variables y sobre todos los datos, desde el día 1 hasta el día m. Entonces por eso el horario absoluto normalizado es lo que yo minimicé. Y usé un algoritmo de optimización adecuado que está implementado en un software que se llama MATLAB, que es muy útil para estos cálculos, con la subrutina especial para mínimos cuadrados no lineales, por la sigla en inglés, least square nonlinear. ¿Ya? Ahora, yo le decía que tengo que calcular la solución del modelo en cada día K y en cada valor del parámetro P, que se use para el algoritmo de optimización. Entonces, para calcular esa solución se usa un método numérico basado en las conocidas fórmulas de Runge-Kutta, de orden 4, que está implementado en MATLAB también. ¿Ya? Donde, bueno, como le adelantaba, el XJ, K, P, J es la variable del modelo evaluada en el día K y en el vector P de parámetros. ¿Ya? Después, el XJK es el valor observado de la variable J en el día K. ¿Ya? Por ejemplo, el número de infectados en el día K o el número de retirados en el día K. ¿Ya? Y J va desde 1 hasta J mayúscula, donde J mayúscula es el número de variables observadas. Eso es importante del modelo. Porque, como les decía, en el caso del modelo CIR, la variable observada es retirado, vale decir, número de recuperados más fallecidos. ¿Vale? Y por lo tanto eso es importante destacarlo. Y no necesariamente los observados, digamos, no necesariamente se tienen todas las variables observadas. ¿Ya? Y K va desde el día 1 hasta el día M, donde M es el número de datos. Por ejemplo, yo consideré 80 días para el modelo CIR y 23 para la variante que yo consideré, que ya le puedo explicar por qué consideré menos datos y ya le puedo explicar cuál es la variante. Y N es el tamaño de la población, más de 19 millones, que es el tamaño de la población estimado por el INE para el año 2019, según los datos del censo del 2017. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso del modelo CIR básico tenemos dos variables, J igual 2, infectado y retirado, donde en la suma de cuadrados se considera entonces el número de infectados diario y el número de retirados diario, que insisto es la suma de los recuperados más los fallecidos diarios, ¿ya? Y el I de K, P corresponde a los infectados que predice el modelo en el día K y en el parámetro P, y similarmente para los retirados. ¿Ya? Y obvio, bueno, aquí hay que advertir que la identificación de parámetros de los modelos antes de un PIC produce grandes errores en los resultados. ¿Por qué? Porque se requeriría tener datos que están en la transición hacia el PIC, cercano al PIC, o sea, que estén en la transición, digamos, hacia el PIC, pero cercano al PIC para tener una estimación razonable, ¿vale? Aquí, bueno, se muestra el ajuste del modelo CIR básico con los días comprendidos, con los datos comprendidos entre el 3 de marzo, como les digo, y el 21 de mayo. La curva en rojo es la curva de infectados. Los círculos corresponden a los datos. No grafiqué todos los datos porque si no, no se podría apreciar bien, sino que lo grafiqué cada 4 datos. Entonces, estos circulitos son los datos de los números infectados reportados por el MinSal cada 4 días. Lo mismo para los retirados, que corresponden al número de recuperados más el número de fallecidos. Y se ve que cualitativamente, si se fijan las curvas,
pasan bastante cerca de los datos. Bueno, salvo quizás aquí, pero después, sobre todo en la parte final de la curva, se aproxima bastante bien. ¿Ya? Ahora, bueno, esta es una cuestión cualitativa. Cuantitativamente se puede determinar también si el ajuste ha sido bueno. ¿Cómo? Porque el método numérico de optimización hizo solo 14 iteraciones. La suma de cuadrados, bueno, la suma de cuadrados no dice tanto, pero la suma de cuadrados arrojó un error bastante pequeño, pero eso no dice tanto porque está normalizado relativo al tamaño de la población, que es mucho. Pero en cambio, un indicador más adecuado del error es el siguiente, que es algo así, bueno, en inglés es la raíz del error cuadrático medio, que mide básicamente la distancia promedio entre los datos y los valores entregados por el modelo. O sea, es algo así como la raíz cuadrada de esto, del error, pero multiplicado por n, por el tamaño de la población. Entonces esto ya es un valor más realista del error. 351, casi 352, que dice, en el fondo, es el error global del ajuste, que no es tan malo considerando que es el error global para todos los 80 datos, se fijan, y para las dos variables. El gradiente máximo es muy cercano a cero. O sea, el gradiente máximo, los que saben derivadas, saben que cuando la derivada es cercana a cero, estamos en presencia de un mínimo o de un máximo. Entonces, gradiente cercano a cero, gradiente del error con respecto a los parámetros cercano a cero, significa que estamos cerca del óptimo, ¿ya? O sea que el método es bastante bueno, o sea que el ajuste fue bastante bueno, ¿ya? Para los datos que disponemos, ¿ya? Los errores estándar normalizados, porcentuales, que son, me dice con qué grado de error medí los parámetros, o estimé los parámetros. En el parámetro 1 es menor que 3%, el parámetro beta es menor que 3%, y el parámetro gamma es casi 10%, ¿ya? Que son errores razonables, ¿ya? Dentro de todo. ¿Ya? Un indicador también de la convergencia como gradiente que es cercano a cero es también que la variación relativa en la suma de cuadrados es muy pequeña, o sea, ya no puede seguir iterando más el método porque ya convergió, en el fondo. Partir de este parámetro inicial, aquí es importante considerar que, bueno, este es el beta, que es 0,194. Consideré un beta menor que 1, ¿por qué? Porque el beta, la tasa de transmisión de la enfermedad, si consideramos que al principio de la expansión de la pandemia es exponencial esto, si tomo un beta grande, esto va a crecer demasiado rápido. Entonces, por eso yo consideré que el beta tenía que ser más chico que 1. En particular, lo consideré casi como 0,2. Y el gamma tiene que ser, a su vez, más pequeño que el beta. ¿Para qué? Para que el número de reproducción inicial sea grande, para poder reproducir la enfermedad, la infección. Entonces, la relación inicial entre beta partido por gamma es pequeña. O sea, es grande, pero con un beta menor que 1. ¿Se fijan? Y el parámetro óptimo, este de acá, la relación se mantiene, pero obviamente que varía el parámetro óptimo, convergió a ese valor, ¿ya? Cabe destacar que si uno parte de valores distintos, se converge más o menos a lo mismo, lo cual implica que el método es relativamente estable, ¿ya? Pero ahora, cuidado, hay que tener cuidado. Bueno, este error, si bien parece razonable, porque es la distancia entre los datos, la distancia global entre los datos y el modelo, ¿ya? Y los valores que arroja el modelo, los errores relativos máximos de los infectados y de los retirados, los errores relativos máximos porcentuales, son para los infectados casi 96% y para los retirados casi 149%. O sea, son errores muy grandes, que es lo que les decía antes, porque no estamos cerca del pic todavía, afortunadamente. Entonces, los errores son muy grandes, ¿vale? Así, ojo con eso. Y además hay que destacar que el modelo CIR no está considerando ni cuarentena, ni una medida de cuarentena, ni está considerando mitigación de la enfermedad por un fármaco o por una vacuna. O sea que estos resultados son sin considerar cuarentena ni nada, ¿ya? Y esta es la predicción que arroja el modelo, ya una vez ajustado, es la predicción que arroja el modelo CIR, ¿ya? El modelo CIR los susceptibles parten siendo iguales al tamaño de la población, básicamente, parte de un infectado a la población, pero en la medida que los infectados y los susceptibles se empiezan a poner en contacto, los infectados empiezan a aumentar, los susceptibles empiezan a infectarse, entonces empiezan a disminuir, y al mismo tiempo hay una cantidad de infectados que se retiran, ya sea por recuperación o por fallecimiento, ¿ya? Y en algún momento
bueno, los infectados llegan al pic, llegan al máximo y comienzan a disminuir hasta llegar a su estado original, a su estado inicial. Los susceptibles empiezan a disminuir porque ya no se pueden infectar, porque ya se infectaron todos los que tienen que infectarse, llegando al máximo, y empiezan a llegar a un estado estacionario, lo mismo que los retirados, ¿vale? Y esa es la predicción, pero bueno, esa es la predicción cualitativamente. La predicción cualitativamente es a más de 500 días, ¿se fijan? Y ojo, ¿qué significa eso? Cuantitativamente, el pic de infectados calculado ocurre en el día 171, correspondiente al 20 de agosto, que es 91 días después del 21 de mayo, que es el día 80. ¿Ya? O sea que, según esta predicción, el pic se llegaría al 20 de agosto. Ojo que esa como les digo, esa predicción está sujeta a un nivel de error muy grande. Y además está sujeto a la hipótesis de que no se consideraron las cuarentenas del modelo y no se consideró tampoco un fármaco o un agente mitigador del virus como un medicamento, ni nada, ¿cierto? Entonces, el pic se llega en el día 171, o sea, el 20 de agosto, con una cantidad, pero si se fijan, de infectados, esta escala es millones, ¿se fijan? 10 elevado a 6 millones, en más de 6 millones, ¿se fijan? Gráficamente, más de 6 millones, pero el número aquí está en más de 6.200.000 infectados. En solo ese día, el 20 de agosto, que es cercano, bueno, es un mes antes del fin, del invierno, un mes antes del fin del invierno. Solo ese día y después, bueno, empiezan a decaer los infectados. Ahora, insisto, digamos, a pesar de que el ajuste es bueno, el ajuste del modelo es bueno porque el error no es, el error, como les decía, es relativamente bueno, y los errores estándar, o sea, la incertidumbre, esto mide, me había olvidado mencionar que este error normalizado mide algo así como un intervalo de confianza para los parámetros. O sea, que digamos que este parámetro que yo calcule con el modelo, más o menos este error, más o menos, bueno, pero este error no exactamente, este error está normalizado, o sea que este parámetro, más o menos este error multiplicado por el valor del parámetro y dividido por 100, porque está en porcentaje, es el intervalo de confianza del parámetro, ¿vale? Y lo mismo este error. ¿Ya? Entonces, en realidad, lo que habría que hacer para tener una curva, la curva, el verdadero valor de los parámetros que minimiza esto, va a variar entre este parámetro más o menos el error considerado y lo mismo para el otro parámetro. Y uno no puede calcular eso de ninguna manera, porque es un intervalo completo, ¿vale? Entonces uno se queda con estos indicadores de error nomás, ¿vale? Y con el error global, ¿ya? Entonces, ojo, que esta cifra está sujeta a mucho error y está sujeta a la suposición de que no hay, como les decía, cuarentena ni nada. Pero entonces, ojo, que el error porcentual, relativo porcentual, es muy grande. Entonces, y podría ser mayor, dado que el error es para el ajuste, no para la predicción. Pero bueno, ahora sí ya es un indicador de que el pic se llegaría casi al final, un mes antes que termine el invierno, ¿se fijan? Y después empieza a decaer la infección. Ahora, finalmente, de acuerdo a la predicción, ¿se fijan? El día 500 y tanto, 580 específicamente, se vuelve a un infectado solamente, ¿ya? O sea que son 19 meses y 10 días aproximadamente, los infectados vuelven a ser uno, que es el valor de donde partió. O sea, recién, o sea, si calculan 19 meses más que mayo, que el 21 de mayo, es a fines de diciembre del próximo año. Se volvería recién a la normalidad. Ojo, pero insisto, que hay que tener en cuenta que eso significaría que no hay cuarentenas aplicadas según el modelo, dentro de la hipótesis del modelo, y no hay un fármaco aplicado al coronavirus según este modelo. Ojo con eso. ¿Ya? O sea, si no hacemos nada, dice el modelo, eso es lo que vamos a volver a la normalidad recién en ese mes. ¿Ya? Bueno, y aquí consideré, digamos, efectivamente, traté de simular, digamos, un escenario con cuarentena efectiva donde el número de reproducción básico es bastante más pequeño que el que realmente es. O sea, es como la mitad de chico, o menos de la mitad, es un poco mayor que uno nomás, y donde la tasa de transmisión, de hecho, es exactamente la mitad, porque se fija la tasa de transmisión que yo consideré aquí, que yo encontré aquí, es algo así como 0,151, la tasa de transmisión real, con los datos que tengo, con los datos que yo ajusté, y esta es la tasa, es algo así como la mitad de esa tasa de transmisión. Por lo tanto, el número
el número de reproducción básico se disminuye para algo así como la mitad. Y en ese escenario, el pic de infectados es bastante pequeño, 1.580.000 comparado a lo anterior. Digamos, estamos hablando de la población a nivel nacional, así que este número, y lo mismo, esos 6 millones dentro de la población nacional, podría ser. Estamos hablando a nivel nacional, ¿se fijan? Y este es un horizonte a un poco menos de 4 años, se fijan, 1.200 y tantos días. O sea que es lo que le decía antes, con las cuarentenas se pretende disminuir el máximo, ¿ah? Y la curva se pretende, digamos, hacer más extensa para que no se ocupen todos los recursos hospitalarios de inmediato, ¿ya? Porque aquí la curva calculada para los datos, en 2 años, en menos de 2 años se llega al estado inicial, mientras que aquí, si la curva se logra disminuir antes por cuarentena efectiva, se abre más en el tiempo, o sea, se dobla en tiempo, de hecho, ¿se fijan? Prácticamente, ¿ya? Ahora bien, bueno, ya voy a ir concluyendo con esto. Ahora, dado que la enfermedad tiene una fase durante la cual un individuo está infectado, pero aún no es infeccioso, o sea, aún no está con síntomas, que es lo que el tiempo de incubación, consideré una variante donde uno toma en cuenta los individuos expuestos, ¿ah?, en fase latente, mediante una variante que se llama modelo CIR, porque uno introduce la variable E, que son los expuestos, o en fase latente, ¿ya? Y donde esa variable corresponde a los infectados asintomáticos, que el modelo asume que no se contagian, lo cual no es realista, yo sé, pero es una hipótesis que hay que medir si da buenos resultados o no, todavía, ¿ya? Nuevamente el modelo es un modelo cerrado, las variables suman el tamaño de la población, etcétera, o sea que el número susceptible se puede despejar a partir de eso, y así, por ejemplo. Y en donde, bueno, se asume que los infectados que infectan a los susceptibles, valga la redundancia, pasan al compartimiento de los expuestos primero, y luego los expuestos pasan con una cierta tasa de transición dado por este parámetro gamma a los infectados. O sea, hay un tiempo de latencia ahí. Los individuos no pasan directamente al compartimento de expuestos, de infectados, sino que pasan primero a los expuestos y luego a los infectados. Y gamma es lo mismo que antes, es la tasa a la cual los individuos se retiran, los individuos infectados se retiran, ¿vale? Entonces, ahí los datos del MinSal solamente hay disponibles para los infectados asintomáticos a partir del 29 de abril. Ahora se corrigió después y están disponibles a partir del 30 de abril, porque se corrigieron los datos. No sé por qué en realidad, ¿ya? Ahora, bueno, dado que el ajuste se hace cuando hay disponibilidad de datos solamente, yo además calculé cuál sería la condición inicial, o sea, el número inicial que había en el día 1 de asintomático que ajustara también con la curva de expuesto con el valor dado por el MinSal en el día 58. Digamos, de este modo también uno puede predecir hacia atrás los casos asintomáticos, desde que uno inicia, desde que se inició el reporte de la enfermedad, ¿vale? Entonces, bueno, ese es el método que adapté. Entonces aquí muestra el ajuste para ese modelo, considerando que los datos desde el día 58 en adelante, pero también considerando que yo calculé cuántos asintomáticos tendrían que haber para poder ajustar hasta el día 5, con ese valor del día 58. Y estas son las curvas. ¿Se fijan? Ahí están las curvas en este color cyan, la curva de expuestos o asintomáticos, la curva de retirados y la curva de infectados con los circulitos que son los datos cada 4 días, ¿vale? Y cuantitativamente se tiene que, bueno, es bastante bueno el modelo porque en 6 iteraciones, para poder ajustar del día 58 en adelante se llega a un resultado, y en 3 iteraciones se estima la condición inicial que había en el primer día de infección de los asintomáticos. En total 9 iteraciones. Y el error global, la suma de cuadrado del error global es bastante pequeña, y un indicador mejor es que la distancia entre los datos y la salida del modelo, ¿ah?, la distancia promedio es bastante más pequeña que en el modelo anterior, menos que 300. Los gradientes, o sea, los valores máximos de la derivada son cercanos a 0 en ambos casos, para la condición inicial y para el ajuste completo. Los errores estándar normalizados, el máximo es
15%. Ese es para el parámetro sigma, este para el parámetro gamma, y inicial para el parámetro beta. Esos son los errores normalizados estándar porcentuales. La variación relativa igual es pequeña del error, por lo tanto, converge bien el método. Partí de esta condición inicial, como les digo, beta igual que antes, casi 0,2, la tasa de transmisión de la enfermedad. Este es el sigma, la tasa de transmisión de la fase de asintomáticos a asintomáticos. Y este es, igual que antes, el gamma, ¿ya? Manteniendo la relación que beta partido por gamma sea grande, ¿ya? Y estos son los parámetros finales, ¿ya? Y estos, en cambio, los errores máximos relativos porcentuales son bastante elevados, ¿se fijan? En la variable de los asintomáticos es bastante alto, en la variable de los infectados mucho más, y en la variable de los retirados está bastante alto. O sea, ahí ya se disparan completamente los errores, si bien cierto, el error global es más pequeño, los errores porcentuales respecto a los datos son grandes, ¿ya? Y ya para ir concluyendo, bueno, esta es la predicción que arroja el modelo desde el día, tomando en consideración esos datos del día 58, pero estimando la condición inicial, como les decía. También aquí están intercambiados, por alguna razón intercambié la etiqueta. Estos son la curva verde son los susceptibles, parte siendo grande, disminuye en la medida que aumentan, los susceptibles disminuyen en la medida que aumentan los infectados, ¿cierto? Y los retirados que esta curva ensayan va aumentando, ya sea porque se mejoran, se recuperan o fallecen. Y bueno, y aquí está la curva de los expuestos que se ve más chiquitita, los asintomáticos, porque son más chiquititos los expuestos que en mucho menor número los expuestos que los infectados, ¿vale? Y hasta que llegan a un estado de equilibrio, ¿ya? Ahí, bueno, las predicciones, digamos, dicen que el pic de los infectados va a ocurrir en el día 214, 134 días después del 21 de mayo, que corresponden al día 2 de octubre, que es realmente al término del invierno, más allá del término del invierno, y con una cantidad muy grande de infectados, más de 7 millones. Se fijan en el gráfico, aquí se aprecia en el gráfico, que es bastante, se fijan, esto está por 10 elevado a 7, entonces esto es más de 0,7 por 10 elevado a 7, son más de 7 millones infectados. Y es el máximo y ahí empieza a disminuir. Y a pesar de que el modelo es bueno, igual que antes, esta cifra está sujeta a más error todavía que antes, ¿ya? Y bueno, y en esta predicción, después del día 800, aproximadamente el día 840, que son más de 2 años, o sea, recién en septiembre de 2022, se volvería a la normalidad si no hay ninguna medida de cuarentena y si no hay ninguna, digamos, ninguna cura para el virus, ¿cierto? Ningún fármaco, ninguna vacuna para el virus, ¿ya? Y esto es el escenario igual que antes, con una cuarentena efectiva, con un número de reproducción básico bastante pequeño, mayor que un número pequeño, con la mitad más o menos de la tasa de transmisión de la enfermedad y con ese gamma, que es la tasa de retiro o de recuperación, ¿cierto? O de fallecimiento, con un pic de infectados bastante más pequeño, pero un horizonte mucho más extendido, porque para poder aplanar en el fondo la curva no es que se aplane, sino que se disminuye el pic en realidad. Eso significa realmente, para aplanar la curva, se puede disminuir el pic, el máximo, y hacerla más extendida en el tiempo para no ocupar todos los recursos hospitalarios. Eso es lo que muestran los modelos, ¿se fijan? Bueno, y a modo de conclusión, el modelo seguir ajustado desde que se observan los asintomáticos es más exacto porque comete menos error, lo cual revela la importancia de considerar los asintomáticos, ¿cierto? En todos los casos, las predicciones muestran que si no se toma conciencia de la importancia de las cuarentenas, o sea, si no se hacen cuarentenas efectivas y si no hay fármaco, si no hay fármaco, o no sé por qué se rayó eso, se vuelve a la normalidad, solamente se va a volver a la normalidad entre 19 y 28 meses, ¿vale? Entre 19 y 28 meses recién, ¿vale? O sea, mucho más allá o sea, realmente lejos la vuelta a la normalidad. Bueno, en todo caso, consciente de que estos modelos tienen muchas hipótesis que no son necesariamente buenas, hay que encontrar modelos más realistas, con mejores supuestos o hipótesis que cometan menores errores de predicción. Y para ello
¿cierto? Digamos, habría que incorporar más variables como los fallecidos, en los casos no informados, como hacen Navas y Vergara, y como hacen la gente del centro de modelamiento, ¿cierto? Bueno, y muchas gracias por su atención. Y disculpen por la hora. No, no te preocupes, estamos súper bien de hora, Patricio. Gracias a ti por tu presentación. Tenemos harta gente conectada, así es que me imagino que van a empezar a hacer sus consultas ya. Tenemos media hora para poder resolver algunas consultas, así es que pasamos al ítem de preguntas. Ya les explicamos por interno cómo hay que hacerlo, pero se los voy a volver a repetir. La idea es que quien quiera hacer consulta levante su manito virtual y el administrador les va a dar el pase, ¿ya? Así es que vamos con las consultas. Gracias, gracias a todos. Sí, bueno, y mientras tanto, te leo un poco acá lo bravo, muy buena exposición. Sí, no se lo estoy leyendo, gracias. Ya, ahí hay una pregunta. Yo quiero hacer pregunta, perfecto. ¿Se le puede dar la palabra o no? Y ahora sí. Para que sea, ya, perfecto. Para que sea Hola, interactivo. muy buenas noches, espero que estén bien. Muy buena su presentación, me encantó su forma, bueno, el resumen que hizo de cómo ver el coronavirus de forma matemática. Pero, bueno, basado en lo que usted comentaba y decía, según usted, ¿qué opina sobre la realidad de Chile según los datos que acaba de conseguir? Bueno, para empezar, comentar de que los datos es un tema, es todo un mundo, porque es un tema que primero, como todos sabemos, se han cambiado ciertas metodologías, se han ido, bueno, en realidad no es un problema solamente, digamos, podríamos decir así, yo no atribuyo, no es que vaya, digamos, para atribuir culpa ni nada, pero todos hemos estado aprendiendo con este problema. Entonces el gobierno también ha ido, digamos, adaptando las técnicas o la forma del conteo de datos según lo que van diciendo la OMS, que a su vez la OMS toma de las recomendaciones de los científicos que ya han sido aprobadas por la comunidad científica internacional, ¿cierto? Entonces yo me quedo con lo siguiente de los datos, de que en realidad como los test aún son, los test PCR se aplican solamente de manera reactiva, o sea, se aplican cuando hay sospecha de que alguien esté infectado, ¿cierto? Se aplica el test a la persona que se sospecha que está infectada, entonces no hay una forma completamente fiable de contabilizar en forma relativamente exacta los individuos que están infectados, por esa razón. Entonces eso no es la culpa de nadie. Quiero destacar eso, que lamentablemente los test se aplican de manera reactiva y quizás lo ideal sería aplicar masivamente los test, pero muy difícil por un problema de recursos. O quizás selectivamente se tendrían que aplicar en ciertos sectores donde se sospecha que hay más, por ejemplo, en las comunas de Santiago, que hay más individuos infectados, si ya se sabe cuáles son, yo recomendaría ahí hacer más test, porque así podríamos contabilizar mejor los números infectados. Entonces, lamentablemente, los datos en ese sentido no están dando abasto, no están contabilizando bien la cantidad de infectados, y en ese sentido uno hace como modelador, uno hace lo que puede en base a los datos que tiene. Y justamente yo quiero abordar ese problema de qué pasa si lo que dice, digamos, tomando la argumentación que dice Baeza, que yo me convenció, la argumentación de él, les recomiendo que la vean, que está acá, te hacen clic acá, van aquí, de hecho, van aquí a estado del arte, hacen clic allí, y luego hacen clic acá en el nombre de Baeza Yate, y los lleva a un YouTube donde él habla, justo la parte donde él habla,
porque esta es una presentación de varios científicos, pero justo donde habla él desarrolla un argumento bastante sencillo y creíble, bastante pedagógico, de por qué razón en realidad los datos están muy subestimados, que es básicamente lo que les digo, porque los test PCR se aplican de manera reactiva, y en realidad él calcula, en base a la experiencia internacional sobre el coronavirus, de que el número de datos, el número de casos reales es 3,4 veces mayor que el número de casos informados. 3,4 veces mayor, ojo con eso. ¿Ya? Eso. Eso no sé si responde a la pregunta. No, gracias a ti por la pregunta. Ahí hay más preguntas por lo que entendí. Sí, tenemos a Guillermo. Guillermo. Roberto está con audio. Allá. Vale. Hola Patricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Roberto Cabrales, desde el norte de Chile. ¿Cómo estás? Sí. Bueno, gracias por la presentación, ¿Cómo estás, Patricio. Me uno a lo que comenta la gente, bastante clara, bastante instructiva, digamos. Tengo más que todo una consulta en relación a lo que viene. Si tú has considerado dentro de lo que estás haciendo los datos que hay en la base que está en el Ministerio de Ciencia, digamos. Hay una página web que es la del Ministerio de Ciencia y /COVID-19, y ahí están todos los datos que se ha recuperado la mesa de datos la mesa de trabajo de datos de COVID de la cual, por ejemplo, este Tomás Pérez Hacle hace parte, está comandada por el director, bueno, mucha gente, y ahí de hecho hay un repositorio GitHub con todos los datos disponibles del asunto. ¿Tú has pensado incorporar toda esa información que ellos tienen ahí a tu modelo? Esa es una pregunta. Segunda pregunta, y con este ya termino. ¿Hay alguna manera o has pensado algún modelo que incorpore la movilidad o, por así decirlo matemáticamente, la difusión o el movimiento que hay de la gente? O sea, la variabilidad espacial, digamos. Sí, interesante pregunta. Sí, bueno, gracias por la pregunta. Sí, en ese sentido, bueno, aprovecho de saludarte, Roberto, un colega anterior aquí del Departamento de Ciencias Básicas. Sí, bueno, digamos, efectivamente, la segunda pregunta, un tema bien interesante, siempre justamente se le critica a este modelo, a los modelos CIR y sus derivados, de que no considera la dinámica espacial, ¿cierto? Pero yo no sé si sea lo mejor considerar tal cual una dinámica espacial como yo creo que la estás pensando tú, en el sentido de digamos, incorporar términos ya con tipo de ecuaciones derivadas parciales, propiamente tal. No sé si sea tan bueno, ¿por qué? Porque ya el problema central no está ahí. El problema central, según mi punto de vista, está en la incertidumbre que tienen los datos. ¿Ya? Entonces, si le agregan la componente espacial, pues quizás podría ser, tiene que haber teoría de eso, pero si le agrega eso, no necesariamente va a poder abarcar bien los datos que son pobres, digamos. ¿Te fijas? O sea, por eso no va a mejorar el problema de lo malo que están hechos los datos. Y, insisto, que lo malo que están hechos los datos no es culpa del gobierno ni culpa del MinSal, sino es que en realidad es porque el número de infectados, insisto, se calcula o se determina de manera reactiva una vez que ya se producen los síntomas o a los contactos de los infectados. Entonces, yo no creo que abordar la problemática o la interacción espacial pueda, digamos, tomar en cuenta ese problema. Y con respecto a la primera pregunta, sí, he tomado en cuenta los siguientes datos que están en este link, que justamente del GIF, justamente salió del GitHub. ¿Ah?
Pero por ahora considerado los totales nacionales. Los totales nacionales porque, claro, son cálculos preliminares, pero efectivamente es del Ministerio de Ciencia, ¿te fijas? Los saqué de ahí estos datos. Ahora, lo malo es que los cambiaron hace algunos días. Entonces, ahora, antes la curva partía, por ejemplo, del 3 de marzo y ahora parte del 2 de marzo, por decir algo. ¿Ah? Y bueno, y lo otro es que aquí se agregaron cosas que no están tan bien explicadas qué significan, pero yo consideré, de hecho, yo consideré todas estas filas, consideré, digamos, esta fila de aquí, hasta los casos nuevos con síntomas, casos totales, recuperados, fallecidos, activos y casos nuevos sin síntomas. Pero sí, consideré los datos del Ministerio de Ciencias, esa es la máquina. ¿Vale? Pero a nivel nacional, por ahora, y después, más adelante, hay que hacer hay que repetir estos cálculos a nivel regional, por ejemplo, de la región de Ñuble, la región del Biobío, etc. ¿Mm? Pero bueno, ahora lo urgente, de hecho, está en Santiago. ¿Vale? Eso. Sí, exacto, sí. Ahí están los datos, es como lo mismo. ¿Tengo audio? ¿Sí? ¿Me escuchas, Patricio? Sí. Sí, bueno, escucho. primero, felicitarte por una gran presentación y bueno, Gracias. El profesor Cabral ya me robó una parte de la pregunta, pero vamos a ver si la puedo enfocar a lo mejor a lo que yo quería plantear. Bueno, yo realmente te quería preguntar, bueno, yo conozco estos modelos también, sé que son modelos que describen la evolución de la pandemia desde el punto de vista matemático. Obviamente son un sistema de ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Resuelto por un método numérico, en el cual hiciste un gran trabajo. Gracias. Y respecto a la otra parte de la mitad de la pregunta que me robó el profesor Cabral, yo quería preguntar, tú que eres matemático, la posibilidad de trasladar un modelo que describe la evolución de la pandemia, ¿cierto? Que son estos modelos de ecuaciones diferenciales, trasladarlo a un modelo de movilidad de la pandemia. Yo sé que existen modelos matemáticos respecto a procesos donde sí se puede describir la movilidad de una variable, ¿cierto? Espacial. ¿Y cuál es la posibilidad o qué crees tú que se podría hacer desde el punto de vista de utilizar un modelo, por ejemplo, aleatorio, estocástico, o como lo quieras llamar, que describa, por ejemplo, el transporte que ocurre de personas infectadas entre ciudades? Principalmente, yo lo digo porque conozco trabajos que no están relacionados con epidemias, ¿cierto? Pero sí son capaces, mediante modelos aleatorios, describir la movilidad de una variable espacial, ¿cierto? Se hace, por ejemplo, claro, existen los modelos percolativos, ¿cierto? O los de invasión-percolación, en el cual se puede crear el dominio respecto a un mapa, ¿cierto? Territorial, donde tú puedes describir la movilidad de personas, ¿cierto? A través de distintas ciudades, considerando los procesos difusivos que dijo el profesor Cabral, considerándolo como flujo de personas entre ciudades, ¿cierto? Y eso se puede determinar estadísticamente. ¿Qué crees tú al respecto? ¿Crees tú que podrían ser trasladados este tipo de modelos hacia modelos espaciales como el de invasión-percolación, por ejemplo, que se utiliza de forma fuerte lo que es la teoría de transporte a través de canales, ¿cierto? Y de grandes lugares también? Sí, bueno, claro, entiendo. Sí, yo, para empezar, bueno, vuelvo, digamos, a repetir un poco lo que contesté a Roberto, que en realidad no estoy convencido de que el agregar el factor de movimiento o de transporte espacial de los individuos sea lo más adecuado para poder capturar el efecto de que los datos están sesgados o tienen una gran incertidumbre, digamos, ¿cierto? Ahora, claro que podría ser interesante. Te quería hacer una apreciación, que los modelos estocásticos, ¿cierto? Y de transporte a eso iba también. No necesitan los datos que están ocurriendo, los datos experimentales, claro. No lo necesitan, se le asigna un valor de probabilidad nomás. No, sí, pues, pero es que en algún momento necesitas colocarle necesitas hacer algún ajuste con datos para poder encontrar
para poder encontrar, digamos, para poder ajustar. Ahora, bueno, en la parte estocástica yo no me manejo, porque la parte estocástica es un mundo completamente aparte. Ahora, lo que sí te podría yo decir al respecto es que si uno le agrega los términos de difusión espacial, como decía Roberto, y alguien me mandó, Camilo, se llama la persona que me mandó un link de los modelos de difusión espacial, me mandó un link al respecto de que ahí, o sea, que hay personas que lo están haciendo. Bueno, digamos, efectivamente, la ecuación si volvemos a la ecuación del calor, por ejemplo, la ecuación del calor, que es la ecuación de difusión, que es el ejemplo perfecto de ecuación de difusión, bueno, la ecuación del calor en todo el espacio, tiene una interpretación probabilística bien interesante que finalmente lo que da cuenta es algo así como de una suerte de paseo aleatorio, algo así, de claro, pero yo la cantidad que se transportan. Claro, yo lo enfocaba no para un medio continuo. La ecuación del calor resuelta en dos dimensiones es un medio continuo, sino que obviamente hay que dejar de lado la continuidad del dominio. O sea, a eso me refiero yo. Un método como invasión-percolación considera las carreteras, ¿cierto? Considera las ciudades, las calles, ¿cierto? Lo que se hace para la optimización del transporte en una ciudad. Son modelos de ese tipo. A eso me refería. ¿Tú crees que existe la posibilidad de poder trasladar estos modelos a algo así? Pero, sí, pero, claro, o sea, digamos, incorporando el transporte de alguna otra manera, dices tú, no necesariamente con términos de difusión. Sí, o sea, ¿por qué no? Yo no me cierro a ninguna posibilidad, pero solamente lo que yo digo es que no es claro que eso resuelva el problema de los datos, pero claro, o sea, yo creo que sería interesante de explorarlo. Ahora, lo urgente es tratar de subsanar el tema de, con los datos disponibles, hacer alguna predicción realista. Y mientras más compliquen los modelos, más difícil de hacer predicciones. Claro. Bueno, eso era. Bien, gracias por la pregunta. Tenemos una consulta más. Al parecer no tenemos más consultas, Patricio. Muchas gracias. Quedó todo súper claro. Bueno, tú aquí puedes leer también los comentarios que hacen nuestros invitados, los que nos acompañan hoy día. Y bueno, te agradecemos una vez más tu participación y tu presentación, tu tiempo, súper claro, bien interesante también lo que hoy nos expones. Y queremos agradecer también a nuestra audiencia, que ha sido bastante fiel con nosotros. Agradecemos sus preguntas, agradecemos los comentarios positivos que tenemos aquí al lado en el chat. Y antes de irnos, los queremos dejar invitados también para la próxima semana. También el día miércoles a las 18 horas tenemos la última charla de los ciclos de ciencia para que no falten y estén ahí también acompañándonos. Va a ser igual de interesante que han sido todas estas exposiciones, así es que los dejamos cordialmente invitados, les vamos a mandar los correos, los mailing, con todos los detalles de conexión, como lo hemos hecho hasta ahora. Así es que una vez más, muy agradecida de todos quienes estuvieron acompañándonos hoy día y por supuesto de ti, Patricio, por tu presentación. Muchas gracias. Que estén todos muy bien, que tengan buenas noches. Gracias, hasta luego, que estén bien. Chao, chao. Chao.